Gloria a Dios. ¿Saben algo? Yo les voy a decir, yo sé que cada uno de nosotros estamos aquí con un corazón dispuesto, pero vengamos expectantes a recibir la palabra de Dios. Queremos darle también, se me olvidó darle la bienvenida a unos hermanos muy queridos que nos visitan, ¿verdad? Desde allá de la República de Brasil, el hermano Claudio. Saludos, hermano, que Dios lo besó. Hermanos, yo aprendí con este siervo el poder hablar portugués. Así que, hermano, benvenuti. Ya lo dije en italiano, hermano. Perdón, hermano. Bienvenido. Y a todos los hermanos que nos visitan, de veras, otra vez, bienvenidos. Vamos a darle el tiempo a nuestro pastor, porque si no, después él se cobra todo el tiempo. Gloria a Dios. Gracias, hermano. ¿Cómo está Campus Norte, Campus Broadway? Gloria a Dios, estamos contentos. Hermano dice de Brasil, hay que ilustrarlo, es de Portugal. ¿Qué pasó, Pax? Ya me lo mandó a otro lado usted. Y él me enseñó cómo se dice Dios te bendiga en portugués. Se los digo así al costo, ¿no? Dios te benzo. Dios te benzo. Así, hermano. Dios te benzo. A ver, diga conmigo, Dios te benzo. Ya ve, ya sabe portugués. Bien, gloria a Dios. Terminamos la semana pasada con nuestra serie Más que Conquistadores. Nos vino a revolucionar cómo veíamos nuestra estancia en los Estados Unidos, qué Dios esperaba de nosotros. Realmente yo no sé cuántos de ustedes causó una conmoción, así como que espérate, hay que reevaluar bien hacia dónde vamos y cómo estamos haciendo las cosas. Y después de poner este fundamento, estamos hoy empezando una nueva serie de mensajes, de predicaciones, y que hasta Puerto Rico va a llegar también, ¿no? Ahí nuestros hermanos puertorriqueños. Escúcheme, es muy importante también, como todas, y yo quisiera que usted entendiera que estamos a punto de iniciar una serie muy peculiar, porque hoy no solamente vamos a ver un tema, que lo vamos a ver, y como usted está viendo en pantalla, el tema es presionados. Pero este tema se fundamenta en una carta de la Biblia. Vamos a estudiar toda la carta de Santiago. Y vamos a adentrarnos en el estudio de la carta de Santiago, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y esta carta nos va a dar una enseñanza tremendísima, escúcheme, acerca de cómo lidiar con las presiones de la vida. Cómo lidiar con las presiones de la vida, un estudio de la carta de Santiago. Y esta es la verdad. Todos de alguna manera confrontamos presiones. Inclusive en nuestra cultura actual, en nuestra sociedad actual, hay una serie de presiones que vienen a nuestra vida y lamentablemente la situación no es de que haya presiones, porque siempre va a haber presiones de la vida. La situación es que no estamos sabiendo manejar las presiones de la vida. No estamos sabiendo sobrellevarlas, no estamos teniendo herramientas. Y lo que está provocando esto es que vivamos vidas sin paz, vidas sin alegría, vidas llenas de estrés, vidas llenas de ansiedad, vidas llenas también de problemas que vienen a nuestro cuerpo, como enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, o sea, del corazón, insomnio, estrés constante, ansiedad. Y aún, en muchos casos, nos llevan a pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo cómo sobrellevar o cómo vencer la presión de la vida, que hasta cierto punto es normal. Y cuando nosotros nos empezamos a fijar en lo que dice la Biblia, especialmente en la carta de Santiago, vamos a ver una serie de herramientas que nos van a ayudar a lidiar, a sobrellevar en victoria, paz y aún alegría las presiones de la vida. Porque desde este momento quiero dejar algo bien claro, amados hermanos. Dios no quiere que usted viva presionado. Voy a repetir eso. Dios no quiere que usted viva presionado. Las presiones son normales. Usted no se puede estacionar en las presiones. Dios no quiere esto. Inclusive voy a ir más allá. El vivir presionado es vivir lejos de la voluntad de Dios. El vivir presionado es vivir lejos de la voluntad de Dios. Una vez más, no estoy diciendo que la vida no traiga presiones. Las presiones de la vida son normales, como lo va a ver más adelante en el estudio que vamos a ver hoy. Sin embargo, si tú te estacionas en las presiones, tú te alejas de lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Tú no puedes estacionarte en las presiones, porque el que vive presionado vive lejos de la voluntad de Dios. Y es precisamente cuando surge una pregunta. Ok, pastor, ¿y cómo puedo manejar las presiones de la vida de tal manera que viva en victoria? ¿Cómo? Es que usted no sabe mi vida. Es que usted no sabe por lo que estoy pasando. Es que usted no sabe lo que me aqueja. ¿Cómo puede ser posible que usted me venga y me diga que puedo manejar las presiones de tal manera que yo pueda vivir en victoria, es decir, en paz, en gozo y en fe? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se traduce? Y es precisamente lo que vamos a ver las próximas 6 semanas a partir de la del día de hoy. ¿Qué dice la carta de Santiago? ¿Cómo nos da herramientas para que nosotros podamos, a pesar de que la vida trae presiones, manejarlas y poder vivir una vida en paz y en gozo, que es a lo que Dios nos ha llamado? Vamos a aprender a vivir y vencer las presiones que vienen por la prueba, las presiones que vienen por lo que hablamos, las presiones que vienen cuando nosotros nos comparamos, las presiones que vienen muchas veces por situaciones adversas en nuestra vida. Todos estos tópicos los vamos a tratar de aquí, a partir de hoy, y 6 semanas en la serie Presionados. Así que no faltes. Dile a la persona que está a tu lado: no faltes. No faltes. ¿Quieres tener paz y gozo en tu corazón? No faltes. Tienes que venir aquí. ¿Estás presionado? No faltes, tienes que venir. ¿Por qué? Vamos a estudiar lo que dice la Biblia en Santiago y nos va a dar herramientas para poder vivir esta vida de gozo y de paz a pesar de las presiones de la vida. Y hoy, amados hermanos, iniciamos con el primer tema. Y el primer tema es la presión de las pruebas. La presión de las pruebas. Ese es nuestro primer tema y es el día de hoy. Y yo le dije que va a ser un estudio de la carta a Santiago. Así que si usted tiene su Biblia, le invito a que abra ahí la Biblia en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia, y en la segunda parte de la Biblia busque Santiago. Si no tiene la Biblia ahorita, no se preocupe, va a estar en pantallas, la vamos a estar leyendo, pero le aconsejo que se consiga una Biblia para la próxima semana y se la traiga, porque vamos a ir verso por verso en esta carta y vamos a sacarla, vamos a exprimirle, vamos a aprender completamente lo que dice esta carta, qué Dios nos dice y cómo nos da herramientas para poder enfrentar la presión. Así que Santiago, capítulo 1 en 1. Le voy a dejar una tarea. Le voy a pedir, por favor, que de tarea lea por lo menos un capítulo de Santiago por semana. Fíjese, se va a picar, no importa, sígase. Nada más que lo empiece otra vez la próxima semana. Solo son 5 capítulos, no es mucho, así que no hay problema. Pero por lo menos le dejo de tarea que lea por lo menos un capítulo de Santiago por semana, por lo menos. Y un poquito más allá le voy a dejar: memorícese un verso de todo ese capítulo, por lo menos por semana. El que más le guste, el que usted quiera. Trate de memorizarse un versículo por semana de ese capítulo. Así que lea un capítulo, se memorice un versículo por semana. ¿Está conmigo? Hoy vamos a estudiar el capítulo 1 y vamos a empezar a leer y a estudiarlo rico. Y dice Santiago, capítulo 1, versículo 1. Acuérdense, para las personas que han estado viniendo no hace mucho, capítulos son los números grandes en la Biblia, versículos son los números chiquitos en la Biblia. Así que dice Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Repito: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y la pregunta primera que nos podemos formular es: ¿y quién es ese Santiago? ¿Y a quién le dirigió esta carta? ¿Quién es ese tal Santiago? ¿Y a quién le dirigió su carta? Y uno puede decir: bueno, pues ahí dice, es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Sí, pero vamos más para allá. Escuche lo que le voy a decir. Es muy importante que sepamos quién le escribió y a quién le escribió, para que sepamos por qué habla de las presiones de la vida y por qué tiene autoridad para hablar de esas presiones. Por ejemplo, dice Santiago. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. Santiago es la traducción castellana de Jacobo. Le voy a repetir otra vez. Santiago es la traducción al castellano de Jacobo. Santiago viene de 2 vocablos, santo y Jacobo en hebreo, y lo unieron y lo hicieron Santiago.
Y uno dice, pues quién sabe qué chuparon, ¿verdad? ¿Qué tomaron esas personas para unirlo así? ¿No? Bueno, plano y llano. Santiago es la traducción castellanizada de Jacobo, que se tomó de la unión de la palabra santo y la palabra Jacobo en hebreo, lo unieron y salió Santiago. Pero bien podría llamarse la carta de Jacobo. ¿Está conmigo? Hasta aquí. Ok, entonces Santiago es como decir Jacobo, y puede decir la carta de Santiago, pero también podría decir la carta de Jacobo, sí. ¿Y quién era Jacobo? A ver, pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿y quién era Jacobo? Bueno, hay por lo menos de 3 a 5 aproximaciones que dicen de quién era este Jacobo. Le voy a decir por lo menos 3 de ellas. La primera aproximación que dicen que era Jacobo era el hermano de Juan. Había 3 discípulos poderosos del Señor, aparte de los demás, y 2 de ellos eran Juan y Jacobo. Y algunos dicen, es el Jacobo el que era discípulo de Jesús, el hermano de Juan. Y muchas veces se niega que él era. ¿Por qué? Porque Jacobo, el hermano de Juan, murió muy temprano, lo asesinaron muy temprano por causa del evangelio. Y no se cree que él alcanzó a escribir esta carta, ya que murió muy temprano en la edad cristiana. Así que lo descartan. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué Jacobo fue? Bueno, había otro discípulo, quizás usted no sepa los nombres de todos los discípulos, pero había otro discípulo que se llamaba Jacobo. Y se decía que era pariente de Judas, ¿verdad? No el que lo entregó. Y dicen, no, ese tampoco fue, porque ese Jacobo, pues nada más se sabe que era discípulo, pero nunca se supo nada más, así que no creemos que haya hablado con tanta autoridad. Y entonces volvemos a preguntar, entonces, ¿qué Jacobo es? Escuche, está comúnmente aceptado que el Jacobo que habla era el hermano del Señor Jesús. La Biblia dice que Jesús tuvo hermanos después de él, el hermano mayor. Para decirlo de una manera correcta, medio hermano, ¿verdad? Y dice que sus hermanos, dicen los evangelios, que al principio no creían en Jesús, que inclusive le decían cosas como esta: órale, pues vete allá a mostrar en Jerusalén para que crean en ti, pero lo decían porque ni ellos creían en el Señor Jesús. Sin embargo, cuando seguimos leyendo las escrituras, llegamos al libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, se narra cómo Jesús le da instrucciones a sus discípulos y asciende al cielo después de haber muerto y resucitado. Y después de que asciende al cielo, empieza la iglesia cristiana. Vaya conmigo, y usted, yo creo que está diciendo, ¿y eso qué tiene que ver con presionados? Vaya conmigo, ahorita llego. Va a ver la relevancia, aguánteme solo un poquito, va a ver a dónde llegamos. Y entonces dice que Jacobo, el hermano del Señor, empezó a tomar mucha preeminencia dentro de la cristiandad de la primera iglesia cristiana. La primera iglesia cristiana estaba en Jerusalén y estaba compuesta normalmente por judíos que se habían convertido al cristianismo. Él también era judío, Jacobo, y empezó a tomar tal preeminencia que la Biblia nos dice y nos deja saber que llegó a ser un principal líder, si no es que el líder principal en la primera iglesia cristiana, es decir, en la iglesia de Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén también estaban los otros apóstoles, estaba Pedro, estaba Juan, y se dice que ellos mismos constituyeron y reconocieron a Jacobo, el hermano de Jesús, como el pastor de la iglesia de Jerusalén. Si usted va a Hechos 15, usted va a ver que Jacobo estaba en algo que se llamó Concilio de Jerusalén, que era una reunión muy importante de líderes cristianos, en donde estaba la crema y la nata de los líderes cristianos, y ahí está Jacobo dando sus opiniones, y sus opiniones pesaron mucho sobre la junta. En resumen, está comúnmente aceptado que aquella persona que escribió esta carta era Jacobo, el hermano de Jesús, que llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén y que murió martirizado por el evangelio. Número 1. Ok, ya entendí quién le escribió. ¿Y a quién se le escribió? Pues ahí dice el versículo 1: a las 12 tribus que están en la, subraya ahí, dispersión. Escuche, se empieza a poner interesante esto. ¿Quiénes eran esos? Está haciendo una referencia a los judíos. ¿Pero a cuáles judíos? Escuche. ¿Se acuerda que yo le dije que la primera iglesia empezó con Jerusalén y que los miembros eran judíos que se habían convertido al cristianismo? Bueno, eso no le gustó ni a los otros judíos ni a los romanos. Así que lo que ocurrió en un tiempo determinado
es que empezaron a perseguirlos. Y era tal la persecución que tuvieron que dispersarse por las ciudades y poblados, porque los querían, escuchen, los querían matar, los querían encarcelar, les querían quitar todas sus posesiones. Así que ellos decían: no importa que se queden con mi casa, no importa que se queden con mi tierra, mejor yo corro, mejor yo me voy. Y quedaron dispersos. Ahora escuche, imagínese la presión que trae esta situación, tanto para la iglesia como para los líderes de la iglesia. Surge la persecución, y usted ha escuchado la persecución que tienen cristianos ahorita en Medio Oriente por el grupo terrorista ISIS, y nos alarmamos y vemos que los decapitan, y vemos que matan niños, y que ellos han tenido que esconderse en montañas, que han tenido que correr, que han sido dispersos. Bueno, eso estaba ocurriendo y más en aquella época. E imagínense la tensión de la iglesia. Imagínense que empieza una persecución de nuestra iglesia y dicen: tenemos que irnos de San Antonio. ¿Pero qué implica eso? ¿Y tu casa? ¿A dónde te vas a ir? ¿Tus trabajos? ¿Y tus niños? ¿Y qué vas a comer? ¿Y si te agarran? ¿Y varón? Si te agarran y te encarcelan, ¿y qué va a ser de tu esposo y tus hijos? Mamá, ¿y si agarran a tus hijos y te los quitan, qué va a ser de ti? ¿Y qué sería de nosotros los líderes de Dios? A ver, es que ya encarcelaron al hermano tal, ¿pero por qué? Porque dijo que era cristiano. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puede ser posible? Básicamente estaban pasando por una tribulación superlativa que sinceramente nosotros no hemos pasado, por una presión tan grande que nosotros no hemos pasado, en donde no solamente los creyentes, pero el mismo liderazgo estaba confrontando esa presión. La iglesia fue dispersada, la iglesia tuvo que moverse de Jerusalén, tuvo que salir, dejar todo, porque si los agarraban era cárcel o muerte. El pastor se queda para después, años después, ser ejecutado por su fe, Jacobo, que también lo conocemos como Santiago. Y esta es la clase de presión que estaba sufriendo el liderazgo en la iglesia. Y dentro de ese marco de presión, mientras el pastor veía, el líder veía que los creyentes estaban siendo dispersos por todas partes, teniendo que dejar todo, y la presión constante de van a agarrar, y luego cuando se iban allá ellos mismos empezaban a tener problemas entre ellos. Y viendo esto, escribe su carta para que los creyentes aprendieran cómo lidiar con semejante presión. Ahora escuche, ¿usted cree que si esta carta y estos consejos de autoridad bíblica de Dios les sirvieron a gente que estaba sufriendo esa clase de presión, no nos servirán a nosotros? A la mayoría de nosotros no nos han perseguido al punto que hemos tenido que ser dispersos, porque si no nos meten a las cárceles o nos matan. A la mayoría de nosotros no hemos sido dispersos simplemente porque alguien me está amenazando que me va a matar, y más por mi fe. Quizá alguno porque les debe, ¿verdad? Y no pagan. Y entonces el pastor Jacobo, Santiago, escribe a aquellos que estaban dispersos por su fe, aquellos que estaban en constante presión y tribulación, las palabras tremendas. Y pone el tono de la carta cuando al final dice salud. Porque dice el versículo 1, ¿no? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y nosotros dijeron: pues salud. No, escuche. Está tremendo. Mire, es interesantísimo. Él cierra la salutación, el saludo con salud. Y bajo la mentalidad de hebreo, número 1, este saludo, bajo la mentalidad hebrea, y ahorita le voy a decir que dice en griego, pero bajo la mentalidad hebrea, ellos se saludan de esta manera: hola y adiós, cual indistintivamente es shalom. Y shalom significa paz. Shalom, ¿verdad? Él les pudo haber puesto shalom, que tengan paz a pesar de sus tribulaciones, que tengan paz a pesar de lo que están pasando, pero ni siquiera les pone shalom. Les pone una palabra en griego, que se nos traduce a nosotros como salud, pero les voy a decir literalmente qué significa. Y la palabra griega que se nos pone ahí
Y significa literalmente, amados hermanos, alégrate, gózate. A ver, ¿cómo? Sí. Cuando dice salud, la palabra griega es chairo, que quiere decir literalmente alégrense, gócense. Pero ¿qué había dicho antes? Había dicho: a todos los que están siendo perseguidos, dejaron sus casas, perdieron sus terrenos y ahora están corriendo con sus hijos por su vida y pueden ser encarcelados. ¡Alégrense! ¿Qué? A ver, ¿cómo? No entendí bien. Sí, a todos los que han tenido que dejar todos, porque si los agarran los matan o los meten a la cárcel, a donde no tienen dónde vivir y están teniendo ahora pleitos entre ustedes, están del chongo, la presión de la vida los tiene sucumbando, haciéndolos hacia abajo. ¡Alégrense! No, espérate, eso está mal. ¿Estás seguro, pastor, que eso es lo que dice? Sí, eso es lo que dice originalmente. Nos los tradujeron en el español como salud, pero la palabra original quiere decir alégrate y gózate. Y surge precisamente esa pregunta: ¿cómo puede ser posible que alguien que está pasando por semejante presión pueda alegrarse y pueda gozarse? ¿Cómo puede ser posible que este pastor, que este líder, Jacobo, Santiago, como se llame, sea tan descorazonado para que no sienta la presión de la gente y en lugar de decirles estoy orando por ti, aguanta, se la aviente y diga gózate, alégrate? ¿En qué corazón cabe? En el de Dios. Y así se la avienta y dice: sí, a todos los que están siendo presionados a esta magnitud, alégrense. Y me dice: ¿cómo? ¿Cómo le hace uno para pasar por semejantes presiones y pruebas en la vida y tener paz y alegrarse? Y lo que empieza a hacer Santiago es describir cómo, a partir del verso número 2. Así que vamos a leer el verso número 2 y hasta el 4, porque en el 2, a partir del 2, empieza a describir cómo puedes, a pesar de las presiones de la vida, tener paz y gozo. Decir salud, alégrate. Dice así los versículos 2 al 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjese, ahí otra vez: alégrate cuando estés en diversas pruebas. Y no solamente dice gozo, ¿qué dice? Sumo gozo. Súper alégrate. ¿Por qué? Porque estás en diversas pruebas. A ver, dile a la persona que está a tu lado: súper alégrate. Y dile: ¿por qué? Porque estás en diversas pruebas. Sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y aquí cierra el hecho de que digas: no, es que tú no sabes cuál es mi prueba. Y entonces Santiago dice: no, diversas, cual sea que sea tu prueba, súper alégrate, no importa cuál sea. Diversas pruebas. Lo pone general. No importa cuál sea tu prueba, no importa por lo que estás pasando, tómalo de sumo gozo. Súper alégrate, súper gózate. Pastor Israel, sigo sin entender. Siga leyendo, por favor. Bien. Y luego dice: sabiendo, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escucha, vamos a parar así. Lo que yo estoy a punto de decirte son 3 verdades que están reveladas en estos versículos que te van a ayudar a tener paz y alegrarte en medio de tus pruebas. 3 verdades que están en estos versículos que te van a ayudar, si las abrazas, a gozarte y a tener paz en medio de tus pruebas y tus tribulaciones. La primera verdad que debes de saber es la siguiente: aún como creyentes pasaremos por pruebas. Fíjese lo que dice el verso 2. Verso 2: hermanos, ¿a quién le habla? A los hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos? Los que han puesto a Dios por Padre y a Jesucristo como Señor. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Este verso implica, amados hermanos, que vamos a pasar por pruebas, que las pruebas son parte de la vida. Y quiero que te grabes esto. Uno de nuestros mayores conflictos es tener falsas expectativas. Cuando tú tienes falsas expectativas de alguien y ese alguien no cumple tus expectativas, te frustras y te peleas. Cuando tienes falsas expectativas de un trabajo, te enojas con los del trabajo. Cuando tienes falsas expectativas de tu esposo, te enojas con el esposo. Cuando tienes falsas expectativas de tu esposa, te enojas con el esposo, porque tú esperabas y nada más no ves que ocurra de esa manera. Escucha, cuando tú tienes falsas expectativas de la iglesia y no se cumplen, tú te enojas con la iglesia y te vas porque tenías falsas expectativas. Pero a veces tenemos falsas expectativas de Dios y creemos que si estamos con Dios y queremos hacer su voluntad, se van a acabar nuestros problemas, y eso es mentira. Y de repente vendemos un evangelio que promete que te va a sacar de todos tus problemas. Y por favor, pues ¿quién no quiere salir de todos sus problemas? Pues yo quiero. Así que muchas veces la gente viene con la expectativa de que Dios lo saque de todos sus problemas. ¿Y qué pasa? Los problemas no acaban, vienen más y la gente se va. ¿Por qué? Porque la expectativa no se cumplió. Hoy yo vengo a decirte que lo primero que tú debes de entender para tener paz en medio de la prueba es que los problemas son parte de la vida. Las pruebas son parte de lo que va a utilizar Dios en su propósito para contigo, aunque seas creyente. Inclusive, escúchame, si quieres hacer la voluntad de Dios, seguramente vas a pasar por pruebas. El evangelio no es te vas a quedar sin pruebas. El evangelio es, a pesar de la prueba puedes tener gozo y paz. ¿Se da cuenta? Ay, pastor, ya me voy. ¿Por qué? Es que tengo muchos problemas. Pues cuando te debes de quedar, ¿no? Es que ya le pedí mucho a Dios y no vio la respuesta. No vio la respuesta. ¿Se acuerdan lo que decía nuestro apóstol fundador, el reverendo Toranzo? ¿Qué decía? ¿Cuántos quieren no tener problemas? Levante su mano. ¿Qué decía él? Pues muérase. Pues muérase, chico. Así decía, ¿verdad? Como cubano que era. ¿Por qué? Porque debes de entender algo. En este mundo, dijo Jesucristo, tendremos aflicción. Juan 16:33. Juan 16:33 dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjese, la paz no viene, aleluya, de que no tengamos aflicción. La paz viene de saber que Dios está en control en la aflicción. Dice, de antemano te digo, vas a tener aflicción, que no te agarre desprevenido. El primer problema que tienes es falsas expectativas. Y por eso dices, ay, la presión, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Tranquilo, tranquilo. Aún como creyentes va a haber pruebas, pero Él está en control y nos promete la victoria. ¿Se da cuenta? Y si vamos leyendo más allá, no solamente Jesús lo dijo, pero también Pablo lo dijo, que íbamos a tener situaciones difíciles. Pedro mismo lo dijo. La Biblia, amados hermanos, nos dice que los creyentes vamos a tener pruebas. Pero también la Biblia nos dice que Dios promete darnos la victoria sobre cada una de esas pruebas. Con las pruebas Dios tiene un propósito específico para con los creyentes, donde Él se quiere glorificar, y aún en lo adverso todo nos servirá para bien. Así que la primera verdad que debes de entender es que la vida cristiana es una vida que también va a confrontar pruebas. Esa es la realidad. Y tú dices, ay pastor, pues entonces yo creo que no. Todos te quieren prometer una vida sin pruebas. Puedes ir con los hechiceros y ¿qué te van a decir? Aquí se van a acabar tus problemas. Inclusive, algunas iglesias se llaman pare de sufrir, ¿no? Es la promoción, para de sufrir, para las pruebas, para los problemas. Y se llenan, porque todos quieren parar de sufrir. Todos no quieren problemas. Pues sí, yo también no quiero problemas, pero yo tengo que entender algo. Dios no me está diciendo que no voy a tener problemas, no voy a tener pruebas. Dios está diciendo que va a estar conmigo, que Él está en control y que me va a dar la victoria en esta prueba también. Y cuando tú agarras esa verdad, paz empieza a venir a tu corazón. No es algo extraño.
no me voy a comportar como si fuera algo extraño. Segunda verdad, los creyentes crecemos cuando pasamos por pruebas. Los creyentes crecemos cuando pasamos por pruebas. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Porque Dios permite las pruebas, escuche, para que veas qué hay en tu corazón. Algunas veces decimos, Dios está permitiendo esto para que le enseñes qué hay en tu corazón. No, Él sabe qué hay en tu corazón. Él lo está permitiendo para que veas tú qué hay en tu corazón. Y entonces viene la prueba. Ay, Dios, ¿por qué permites esto? El hermano, mi mamá, mi papá, ay, Dios. Y no entendemos que estamos reprobando la prueba. Porque Dios con las pruebas devela nuestro corazón, prueba cómo está nuestra fe, prueba cómo está nuestro corazón. Y yo decía en el Campus Sur hace un momento que de repente creemos que la vida cristiana y nos la pintan y nos la predican como si fuera que estamos en un prado así lleno de flores y vamos caminando. Y de repente, ¡ah! ¡Un nopal! ¿Por qué hay un nopal aquí si yo vengo caminando por las flores? ¿Por qué permitiste que creciera este nopal? Fue mi esposo que puso el nopal. Fue esto que puso el nopal. Es que Obama no me da papeles el nopal. Peña Nieto, los Zetas y el Golfo. Y todos. Y empezamos a reprobar en la fe. Porque ahora decimos, ay, me dolió, pero tú me vas a sanar, Señor, tú tienes un plan en todo y voy a seguir caminando. Yes. Porque se revela tu corazón. Ahí está tu fe. Hasta ahí llegó. Moriste en un nopal. No que seas nopal, no estoy diciendo eso. La prueba de vuestra fe. Escúcheme. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gustaba que nos pusieran pruebas en las escuelas. Les temíamos. Pero ¿cuál era la manera de evaluar si habías adquirido conocimiento y pasarte al siguiente grado? ¿No era ponerte una prueba? Y entonces evaluabas qué tanto habías aprendido para ver si te iban a pasar al siguiente grado o si te ibas a estancar en ese grado. En mi pueblo le dicen que eran fósiles. ¿No se ha escuchado eso? Fósiles eran los que están en un año siempre y se fosilizan ahí porque nunca pasan al otro. Y a veces somos fósiles de la fe. Porque Dios permite la prueba y no la pasamos, y no la pasamos, y no la pasamos, y reclamamos. Es que yo no sé por qué yo me siento igual siempre. Es que como que yo no estoy creciendo en la fe. Yo creo que es el pastor que es el que yo, es esta iglesia, es este hermano. ¿Eres tú que no estás pasando la prueba de fe? ¿Estás estancado allí? ¿No te mueves? Porque Dios te manda la prueba y lo primero que es quejarte y actuar. Yo decía en la mañana, yo no sé si usted alguna vez ha visto cómo le cortan el cuello a un guajolote allá en Latinoamérica, a un pavo. ¿Usted ha visto cómo se lo cortan? Y luego los que no sabemos, porque una vez me pasó, se ponen a correr sin cabeza. A mí me pasó una vez, porque no sabíamos, le quisimos cortar el cuello y manchando todo. A veces andamos así. ¡Auxilio! Ya me imagino a Dios nada más viéndonos. Amados hermanos, los problemas de la vida prueban la autenticidad de nuestra fe. Prueban de qué estamos hechos. Decía un hermano precisamente puertorriqueño, me voy a permitir hablar más o menos como puertorriqueño, a ver si puedo. A ver, hermano, usted tiene una pasta de dientes. Usted aprieta la pasta de dientes y ¿qué sale? Pasta de dientes. Usted aprieta al cristiano y ¿qué sale? Gloria a Dios. Que nos aprietan y sale lo que somos. Sale nuestra fe, nuestra convicción de Dios. Estamos siendo puestos a prueba.
Dios está diciendo, fíjate cuánto tiempo tienes, fíjate cómo estás. Estás reprobando. Y no te va a pasar más alto porque estás reprobando aquí. Tienes que confiar en mí. Mira a tu hermano de al lado, escucha. Al Dios, la prueba produce perseverancia, persistencia, constancia, esperanza. Escuche, mi amado hermano. Dios siempre quiere que crezcamos, siempre. Dios no quiere gente simplemente que viene a una iglesia y ahí está y canta y se va y quién sabe cómo vive. Dios quiere que crezcamos en fe. Y no hay otra manera de que crezcamos en fe sino conocer la verdad y aplicar la verdad cuando viene la prueba. Yo recuerdo cuando fundamos nuestra iglesia, y la verdad que ha sido difícil. Y de repente llegamos a Southcross, el edificio que tenemos en el sur. Me dicen, ¿cuánto vale rentar esto? $5,000. Dije, santo Dios, no tengo ni $300. Pero Dios me había enseñado a confiar en Él desde antes. Dios había puesto situaciones muy difíciles en mi vida que requirieron que tenía que confiar en Él. Y créame, si no hubiera podido vencer eso, no estaríamos ni aquí. Esto sería un sueño, esto no existiría. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque Dios nos llevó a animarnos con Southcross. Pues vamos a dar un paso de fe. Todos ustedes estaban lejos. Todos. 20 de los que vivían en Bulverde, a los más cercanos eran 20 minutos para llegar allá. Y nos aventamos en fe. En fe quiere decir que le creímos a Dios a pesar de las circunstancias. Y ahora lo estamos comprando y ahora ya tenemos también aquí. Pero nunca lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos dado un paso de fe. Y yo sentía la presión siempre y la sigo sintiendo de cómo lo voy a hacer para pagar cada mes. Pero tengo que confiar en Dios. Cuando usted me ha venido a escuchar, y yo no soy perfecto, simplemente he aprendido. Porque dije, bueno, hermanitos, pues ya ni modo, vamos a cerrar todo y ya me voy a mi casa. Pues que Dios les bendiga. No. Dice, ya les empezamos a hablar del tercer campus. Pregúntenos si tenemos dinero. No. ¿Nos faltan gente de servicio aquí? Sí, muchos. Allá también. Entonces, pastor, ¿cómo lo habla? Porque hemos aprendido, pero solamente porque hemos pasado por un trayecto. De más. Ahorita estamos pidiendo por $1 millón. En mi vida yo creo que iba a pedir con $1 millón. Cuando yo empecé a pedir dinero al Señor era para el camión. Era en pesos. Y era 50 pesos. Es decir, empecé a pedir cuando pedía por dinero por un equivalente de $3.50 en dólares. Señor, dame 3. Y de eso dependía que agarrara el camión. De eso dependía que agarrara el camión. Dame 3.50. Una vez tuve que cantar en el camión y ni sabía tocar bien la guitarra y me sabía puras cristianas, no sabía qué tocar, pues o evangelizo o recojo dinero porque me da. Ya, pues les voy a contar, pero ni modo que les cobre por la evangelizada. Me puse nervioso, se me salieron los gallos y ya mejor dejé de cantar. Le dije, mire, lo que yo necesito es para pagar mi camión, por favor. Y me dieron y hasta más, me fui a desayunar. Dije, me voy a dedicar a esto, deja más dinero. Ahí está el pastor Osvaldo. Los que se dedicaron a eso luego ya no estaban en el instituto, pero ya no estaba ahí. Él sabe a lo que me refiero. Pero escuche. Fue mi primera oración. Dame el equivalente a $3. Dame $4, Señor. Hoy estoy pidiendo por $1 millón. Y así como me dio los 3, nos va a dar $1 millón. Porque ni siquiera es para mí, es para nosotros. Es para seguir avanzando con lo que Dios nos ha dado. Y como saben, ni siquiera recojo ofrendas. Oye, pastor, y por lo menos recojo una ofrenda para llegar al $1 millón. No, les he estado diciendo, oren, y ni he recogido una ofrenda. Pero yo sé que Dios me la va a dar. Pero yo no podía pedir $1 millón si no confiara que Él dio 3, dio 5, dio 10, dio 5,000, dio 7,000. Ahora vamos por el $1 millón. Yo me ven 5 años, Señor, dame $20 millones. A ver, digo, pues sí, porque ahorita nuestra fe nos alcanza muy estirada para el $1 millón. Pero sí persistimos. Y Dios nos los da. Voy a decir, caray, hay que pedir 20. Y eso solo es un ejemplo financiero. Eso es en toda su vida. En toda su vida. ¿Por qué está estancado? Porque no ha pasado el punto donde usted está.
sencillo, no pasó la prueba. No ha crecido en esperanza. No ha crecido, ahí está. ¿Y cómo le hago? Como que esperamos, tóqueme, pastor, para que tiemble, me caiga y pase la prueba. No, no es así. Sí, ore por mí. Ore por mí, anda. Se levantan y siguen igual. Tú estás en el fuego. Sí, pastor, está muy difícil. Confía. Y precisamente voy a decir el tercer punto, la tercera verdad para terminar. Tercera verdad: los creyentes saldremos triunfantes de las pruebas. Los creyentes saldremos triunfantes de las pruebas. Versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios terminará, hará la obra completa en nosotros. Podemos buscar la ayuda de Dios en medio de la tribulación con completa certeza que Él nos dará la victoria. Ahora, quiero terminar diciéndote 3 cosas básicas que tú necesitas hacer según la epístola de Santiago, para que en medio de la presión de la prueba tengas paz y gozo. 3 cosas claves que nos dice aquí para que tú, a pesar de la presión de la prueba, porque todos están pasando por pruebas, todos están presionados. Escucha, 3 cosas vitales que necesitas hacer para que, a pesar de que estás siendo presionado, empieces a tener paz, gozo y sigas adelante como Dios quiere y seas promovido en la fe. Primera cosa, una actitud de saber que Dios está en control. Tener por sumo gozo cuando estés pasado por pruebas, porque Dios está en control. Escúchame. La primera cosa que te lleva a tensarte es sentir que has perdido el control. Deja de pelear, sí lo perdiste, pero Dios tiene el control. Es mejor que Dios tenga el control que tú lo tengas. Señor, es que ya no sé, yo como que ya perdí el control, ya no voy a poder hacer nada. Tranquilo, Dios tiene el control. Y he pasado por circunstancias muy difíciles en la vida, y si algo ha sido mi salvavidas es saber que Dios sigue sentado en su trono, que Dios sigue en control, que Él es el Señor, que Él tiene autoridad sobre mi vida, que Él no me va a dejar hundir. God is in control. G-I-I-C. Y así lo pongo siempre. Cuando usted vea que pongo G-I-I-C, es God is in control. Quizás estoy pasando por una prueba y mi primera confesión es: yo no tengo el control, siento que no tengo el control, y eso me empieza a sentir un poco presionado, porque yo no puedo hacer nada, porque no hay nada que yo pueda hacer para mejorar esto. Pero tú estás en control y es mejor. Tú estás en control, y eso empieza a desinflar, no la panza, pero la presión. Eso empieza a hacer sentir paz. Dios está. Dile a la persona que está a tu lado: es que Dios está en control. Dile: no te preocupes, Dios está en control. Tranquilo, Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. Número 2. Vean lo que dice el versículo 4 y 5. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Escuche. 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará. Esto es lo segundo que debes de hacer. Busca de sabiduría para hacer las decisiones correctas que nos llevan a la victoria. Busca de sabiduría para la victoria. Busca de sabiduría para la victoria. ¿Por qué? Porque ya empieza a decir: Dios está en control, y la presión empieza a bajar, pero todavía tienes que hacer decisiones para salir de donde estás. Y entonces empiezas a decir: que yo no sé qué hacer, pastor, es que yo no sé qué hacer, es que qué voy a hacer, es que qué vamos a hacer. Tu esposo, dime qué vamos a hacer. Tú nunca dices nada, tú nunca abres la boca, tú nada más te encierras. Y el esposo, y por dentro está tenso, porque a su familia la ama, siente la responsabilidad del liderazgo, pero tampoco sabe qué hacer. Y se escuda en el control, y la esposa está y los niños peleando, y toda la presión se agolpa. Y Santiago dice: hey, pide sabiduría, que yo te la voy a dar.
no sabes qué hacer, pide sabiduría. Pídeme sabiduría. Yo te voy a decir qué hacer. ¿Por qué lloras de esa manera? ¿Por qué te tensas de esa manera? ¿Por qué estás presionado? Yo te voy a dar sabiduría. Yo te voy a decir qué tienes que hacer. Entiende que Dios está en control. Entiende que Él te está prometiendo decirte la sabiduría si tú no tienes. Y tercer punto, convicción sin duda de que Dios es bueno y prometió sacarnos adelante. Convicción sin duda de que Dios es bueno y prometió sacarnos adelante. Versículos 6 y 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otro. No piense pues quien te la haga que recibirá cosa alguna del Señor. Escúcheme, mi amado hermano, tiene que estar convencido que Dios está en control. Tiene que estar convencido que Él le va a dar la sabiduría para tomar las decisiones. Y tiene que estar convencido de que Él es bueno. Convencido. Ay, Dios, ¿por qué me castigas? Cállese. ¿Cómo que le castiga? Él es que la Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no le está castigando, y menos usted como hijo de Dios. Su justicia ya fue imprimida en la cruz del Calvario. Pero entonces, ¿por qué paso por esto? Porque Dios quiere que crezcas. Entiende que Él está en control. Pídele sabiduría y entiende que Dios es bueno. 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 No te va a dejar. Note, ¿por qué sientes que yo no lo siento aquí? Independientemente de lo que tú sientas, Él prometió estar allí y Él está contigo. Abrázalo. Señor, tú eres bueno y todas las cosas le ayudan a bien a los que tú escogiste, Señor. Tú eres bueno. No me vas a dejar caer. No me vas a abandonar. Tú vas a estar conmigo. Tú eres bueno. Escucha. Y cuando tú estás confrontando la prueba y empiezas a abrazar con todo tu corazón la verdad de que Dios es soberano y está en control, de que Él te puede dar la sabiduría para las decisiones que tienes que hacer en medio de la prueba, y de que Él es bueno y no te va a dejar, aunque no se acabe la tribulación, tú empiezas a caminar en paz y alegría, y puedes decir: salud, alégrate. Sí, a los dispersos, alégrense. Sí, a los que están en diversas pruebas, alégrense, porque Dios está en control, porque Dios te va a dar la sabiduría y porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Podemos dejar la presión de las pruebas. ¿Cómo reaccionas cuando estás pasando por pruebas? Las mismas van a revelar tu corazón. ¿Estamos convencidos que Dios está en control? ¿O nos deprimimos porque sentimos que no tenemos el control? ¿Creemos sin dudar que Dios es bueno y prometió sacarnos adelante? Si estás pasando por pruebas, no te olvides que Dios las está permitiendo para que tú crezcas, no para destruirte. Dios la permite para edificarte, no para aplastarte. Y que Dios promete estar en control. Dios promete darte sabiduría. Y Dios promete bondad sobre tu vida. No tienes por qué vivir presionado. Y quiero que siempre recuerdes, los pongas en sitios sociales, lo pongas en tu Face, en tu Twitter y sobre todo en tu corazón. Dios es bueno y está en control. Cuando estés pasando por la tempestad, si esto se queda en tu corazón y estás del otro lado, Dios es bueno y está en control. Señor, tú eres bueno y tú estás en control. Señor, yo lo entiendo, yo me siento pésimo, yo no sé qué voy a hacer, pero tú eres bueno y tú estás en control, Señor. Tú eres bueno y tú estás en control. Saliendo de la iglesia ahorita en el sur, 2 horas atrás, viniendo para acá, dejando mis cosas todas en el carro para yo poder venir y llegar adecuadamente, me ocurre una pequeña prueba. Seguramente no a la magnitud de los perseguidos. No me fijé y dejé las llaves adentro.
No sabía cómo venirme para acá. Tenía que predicar. Inmediatamente la presión de la vida se hizo sentir, por quizá algo insignificante. Yo hubiera podido decir: Dios, ¿por qué? Si yo te sirvo y quiero ir a predicar, no me voy a ir a la cantina, yo quiero ir a predicar, ¿por qué? Pero me acordé de la predicación y dije: luego ¿quieres que aplique yo? Señor, gracias. Y me gozo y me alegro. Que van a ser $50. Yo te alabo, Señor, porque para mí es sorpresa, para ti no. Tú estás en control, tú me vas a hacer sabiduría y tú eres bueno. Y llegué aquí contento para alabar al Señor, para exaltarle y para decirle que Dios está con usted y lo va a sacar adelante. No tiene por qué vivir presionado. Póngase de pie un momento. ¿Por qué no le deja la presión a Dios en este momento? Entréguesela a Él. Deje de estar luchando por el control. Deje de estar atemorizado porque no tiene sabiduría. Déjelo todo en las manos de Dios. No tiene por qué vivir en tranquilidad. Hoy Dios le quiere dar paz. Hoy Dios le quiere dar gozo a pesar de su situación, a pesar de lo que está pasando. Dios se quiere manifestar. Y ahí, si usted gusta, en señal de rendición a Él, levante sus manos. Si usted gusta, si usted siente, no se siente obligado, pero si usted lo siente así, dígale: aquí estoy, Dios. Y dígale: tú sabes cómo me siento, tú sabes por lo que estoy pasando, pero hoy aprendí por tu palabra que puedo tener paz a pesar de mi prueba, que puedo tener paz a pesar de mi situación. Hoy te dejo el control a ti. Dile: tú estás en control, Señor. Tú estás en control, Señor. Hoy te pido sabiduría, porque prometiste dármela para las decisiones que tengo que hacer. Pídale ahí sabiduría al Señor. Usted tiene que hacer decisiones, alguno de ustedes. Pídasela, Dios prometió dársela. No se preocupe, Dios le va a dar sabiduría. Dios le va a decir qué hacer. Dios le va a decir para dónde caminar. Dios se lo va a dar. Pídale sabiduría. Y hoy entienda y no se deje de engañar por el enemigo. Dios es bueno. Dios es bueno. No permita que el enemigo le ponga otra cosa en la cabeza. Dios es bueno y le ama. Dios no lo va a dejar caer y lo va a aplastar en el proceso. Dios es bueno. Si usted se arrepiente, Él le perdona. No permita que el diablo le siga acusando. No permita que el diablo le siga diciendo que usted es indigno o indigna, que no puede venir aquí. Si usted se ha arrepentido de corazón, la sangre de Cristo le ha limpiado de todo pecado. Usted es digno por la sangre del Cordero, de la bondad de Dios. Deje ahí su carga. Deje ahí su carga. Y aunque Dios no nos dice que no va a haber pruebas, sí nos dice: tened paz porque yo he vencido. Te damos gracias en esta hora, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, tú estás en control. Tú eres bueno y nos das sabiduría. Nos quitamos la presión de la prueba. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Seguimos la próxima semana.